Era una noche fría y oscura en la ciudad. La lluvia caía en finas gotas que mojaban las aceras y formaban charcos en las esquinas. El joven oficial de policía, Daniel Torres, patrullaba su zona asignada, sus pensamientos ocupados en las rutinas diarias del trabajo. De repente, algo captó su atención. Una pequeña figura caminaba lentamente por la calle desierta. Era un niño de no más de 6 años, con el rostro sucio y la ropa empapada. Daniel se acercó rápidamente, su corazón latiendo con preocupación. «Hola, pequeño», dijo con voz suave. «¿Estás perdido?». El niño levantó la vista, sus ojos grandes y llenos de miedo. No respondió, pero asintió levemente con la cabeza. Daniel notó algo extraño en su comportamiento, algo que lo inquietó profundamente. Decidió llevar al niño a la comisaría para tratar de averiguar más. En la comisaría, el niño seguía sin hablar mucho, pero sus acciones y miradas inquietaban a Daniel. Había algo en esos ojos que lo perturbaba, una mezcla de terror y desesperación que no podía ignorar. Decidió acoger al niño temporalmente en su casa, sintiendo una inexplicable necesidad de protegerlo. A lo largo de las siguientes noches, Daniel intentó que el niño se sintiera seguro y cómodo. Poco a poco, el pequeño comenzó a abrirse, revelando fragmentos de su vida. Había huido de una casa donde lo maltrataban, una situación que llenó a Daniel de indignación y compasión. Sin embargo, cada respuesta parecía llevar a más preguntas. ¿Quiénes eran los responsables del maltrato? ¿Por qué el niño tenía tanto miedo de hablar? Daniel sabía que debía investigar más a fondo, pero también entendía que debía hacerlo con cautela para no poner en peligro al niño. Decidido a descubrir la verdad, Daniel comenzó a investigar el hogar del niño y las circunstancias que lo habían llevado a esa situación. La búsqueda de respuestas lo llevó a enfrentarse a obstáculos inesperados y peligros ocultos. Cada paso que daba lo sumergía más en un mundo de sombras y secretos. El primer indicio serio llegó cuando encontró un viejo recorte de periódico entre las pertenencias del niño. La foto mostraba a una familia con una sonrisa forzada y una sensación de oscuridad emanaba de la imagen. Algo estaba muy mal en esa casa, y Daniel se comprometió a desentrañar el misterio, sin imaginar el peligroso camino que estaba por recorrer. El amanecer trajo consigo un aire de determinación para Daniel. Despertó con la firme intención de descubrir más sobre la familia del niño. Decidió comenzar con una visita a la dirección que había encontrado en el recorte de periódico. Antes de salir, le dejó al pequeño un desayuno sencillo y le aseguró que volvería pronto. Al llegar a la casa, la encontró en mal estado. Las ventanas estaban sucias y la puerta principal mostraba signos de haber sido forzada en múltiples ocasiones. Daniel sintió un escalofrío al acercarse. Llamó a la puerta y esperó. Tras varios intentos sin respuesta, decidió que necesitaba ver más de cerca. Se dirigió a la parte trasera de la casa, encontrando una ventana entreabierta por la que pudo colarse sin ser detectado. El interior de la casa era aún más perturbador. Había desorden y suciedad por todas partes, pero lo que más llamó su atención fueron las marcas en las paredes, como si alguien hubiera arañado con desesperación. Avanzó con cautela, registrando cada rincón. Encontró varias fotografías familiares, todas con una extraña atmósfera de tensión. En una de las habitaciones, descubrió un armario cerrado con llave. Usó una herramienta de su cinturón para abrirlo, revelando una colección de objetos inquietantes. Muñecos rotos, ropa infantil rasgada y más recortes de periódicos sobre niños desaparecidos. De repente, escuchó un ruido en el piso de abajo. Daniel se tensó y bajó lentamente las escaleras, encontrándose con una figura sombría que parecía estar revisando el correo en el vestíbulo. La figura se volvió al oír sus pasos y al ver al oficial, intentó huir. Daniel se lanzó tras él, logrando alcanzarlo y detenerlo en el jardín trasero. «¡Alto!», gritó Daniel. «Soy policía.
Necesito hacerte algunas preguntas. El hombre, visiblemente nervioso, intentó deshacerse de Daniel, pero tras un forcejeo, el oficial logró esposarlo. Llamó a la comisaría para pedir refuerzos y mientras esperaba, decidió interrogar al sospechoso. ¿Quién eres y qué haces aquí?, preguntó Daniel. El hombre, temblando de miedo, confesó ser un vecino curioso que había notado movimientos extraños en la casa. Dijo que la familia había desaparecido hacía meses y que el único rastro que quedó fue el niño que ahora estaba bajo la protección de Daniel. La información dejó a Daniel aún más intrigado. Al regresar a la comisaría, llevó al niño a un psicólogo infantil para intentar obtener más detalles sobre su vida. Sabía que había desenterrado algo mucho más grande y siniestro de lo que había imaginado. La red de secretos y misterios apenas comenzaba a revelarse, y Daniel se preparaba para enfrentarse a lo desconocido con una resolución férrea. Daniel llevó al niño, a quien había comenzado a llamar Lucas, al psicólogo infantil de la comisaría, la doctora Elena Ramos. Elena era conocida por su habilidad para tratar con niños traumatizados y había trabajado en casos difíciles antes. Ella se mostró amable y paciente con Lucas, tratando de ganar su confianza lentamente. Durante la primera sesión, Lucas apenas habló, pero Elena le aseguró a Daniel que era normal y que con el tiempo, el niño se abriría. Daniel, aunque ansioso por respuestas, comprendió la importancia de la paciencia. Dejó a Lucas en buenas manos y volvió a la casa que había inspeccionado. Esta vez con un equipo forense para buscar más pruebas. Mientras el equipo revisaba la casa, Daniel encontró un diario oculto en el colchón de una cama. El diario pertenecía a la madre de Lucas y estaba lleno de entradas que detallaban el miedo y la desesperación que sentía. Describía cómo su esposo, quien había comenzado a comportarse de manera extraña y violenta, había formado parte de una organización misteriosa. Al leer más, Daniel descubrió que esta organización tenía fines oscuros y que la madre de Lucas había estado tratando de escapar con su hijo. Cada entrada en el diario pintaba un cuadro más claro y aterrador. La madre de Lucas había planeado huir, pero algo había salido terriblemente mal. Las últimas páginas estaban manchadas y apenas legibles, pero mencionaban un lugar seguro donde planeaba llevar a Lucas. Daniel tomó el diario como evidencia, decidido a encontrar ese lugar. De regreso en la comisaría, Elena tenía buenas noticias. Lucas había empezado a hablar, aunque de manera fragmentada. Había mencionado una casa grande y un hombre malo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún faltaban muchos detalles. Daniel sabía que necesitaba más información para descubrir la verdadera magnitud de la organización y sus actividades. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el caso, recibió una llamada urgente. Un informante confidencial había obtenido información sobre un posible lugar donde la organización podría estar operando. Era una vieja fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Daniel sintió una mezcla de emoción y miedo. Este podría ser el avance que necesitaba, pero también sabía que se estaba adentrando en territorio peligroso. Antes de salir, pasó a ver a Lucas, quien estaba dormido en una pequeña cama en la comisaría. Le prometió en silencio que lo protegería y que descubriría la verdad. Con el corazón lleno de determinación, Daniel se dirigió a la fábrica, preparado para enfrentar lo que fuera necesario para salvar a Lucas y desmantelar la siniestra organización. Daniel llegó a la fábrica abandonada justo cuando el sol comenzaba a ponerse, envolviendo el lugar en sombras alargadas y siniestras. Se estacionó a una distancia prudente y observó el edificio con atención. Era un lugar desolado, con ventanas rotas y grafitis en las paredes, pero algo en el ambiente le hacía sentir que no estaba solo. Su instinto policial le decía que este era un sitio clave. Con cautela, se acercó a la entrada principal, tratando de hacer el menor ruido posible. La puerta estaba cerrada, pero no tenía candado.
Daniel la empujó lentamente y se deslizó al interior. El aire dentro era denso y tenía un olor a humedad y óxido. Sacó su linterna y comenzó a explorar el lugar. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la fábrica. Avanzó por largos pasillos llenos de maquinaria abandonada y restos de lo que alguna vez fue una operación industrial. De repente, escuchó voces que provenían de una habitación cercana. Se escondió detrás de una gran pieza de equipo y apagó la linterna. 2 hombres salieron de la habitación, hablando en susurros. Daniel apenas alcanzó a escuchar fragmentos de su conversación, pero eran suficientes para confirmar sus sospechas. Estaban hablando de nuevos envíos y mantener las operaciones en secreto. Era evidente que la organización seguía activa y usando la fábrica como base. Esperó a que los hombres se alejaran antes de continuar. Al llegar a la habitación de donde habían salido, encontró lo que parecía ser una oficina improvisada. Había mapas, documentos y un tablero lleno de fotos y notas. Daniel tomó fotos de todo con su teléfono, consciente de la importancia de cada pieza de evidencia. Mientras revisaba la oficina, escuchó pasos acercándose. Sin tiempo para esconderse, se preparó para enfrentarse a quien fuera. Un hombre entró en la oficina y se sorprendió al ver a Daniel. Intentó sacar un arma, pero Daniel fue más rápido y lo desarmó con un golpe preciso. Después de inmovilizarlo, lo interrogó rápidamente. «¿Quién eres y qué haces aquí?», demandó Daniel. El hombre, aterrorizado, confesó ser un guardia de la organización encargado de vigilar la fábrica. Dio información valiosa sobre el funcionamiento de la red y mencionó un almacén donde mantenían a los niños antes de trasladarlos. Daniel ató al guardia y llamó a la comisaría para pedir refuerzos. Sabía que tenía que actuar rápido antes de que la organización moviera a los niños de nuevo. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, y aunque el peligro era mayor que nunca, Daniel estaba decidido a desmantelar la red y salvar a los niños. Con el apoyo en camino, Daniel se preparó para la confrontación final, consciente de que cada segundo contaba en su misión para proteger a los inocentes y desentrañar los oscuros secretos de la organización. Los refuerzos llegaron rápidamente, y la fábrica abandonada se llenó de la actividad frenética de la policía. Daniel dirigía la operación, coordinando a los equipos que se dispersaban para asegurar el área y encontrar el almacén mencionado por el guardia. La tensión era palpable, cada oficial consciente del peligro y de la importancia de su misión. Daniel y su compañero, el detective García, se dirigieron al extremo norte de la fábrica, donde, según el guardia, se encontraba el almacén. La puerta estaba asegurada con un candado pesado, pero García lo rompió con facilidad, usando una herramienta especializada. Entraron con cautela, sus linternas iluminando el interior oscuro y polvoriento. El almacén era un laberinto de cajas y contenedores. El aire estaba cargado con un olor penetrante, mezcla de moho y descomposición. Avanzaron, revisando cada rincón, hasta que finalmente llegaron a una gran jaula de metal. Dentro, encontraron a varios niños acurrucados y temblorosos. Daniel sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio por haberlos encontrado, pero rabia por lo que esos pequeños habían sufrido. «Estamos aquí para ayudarlos», dijo Daniel con voz calmada, tratando de no asustar más a los niños. «Van a estar a salvo ahora». Los niños, aunque asustados, comenzaron a salir lentamente de la jaula. García y otros oficiales los ayudaron, envolviéndolos en mantas y asegurándoles que estaban a salvo. Uno de los niños, una niña con grandes ojos marrones, se aferró a Daniel, susurrando agradecimientos entre sollozos. Mientras los niños eran llevados a un lugar seguro, Daniel volvió a la oficina improvisada para revisar los documentos que había fotografiado. Entre ellos, encontró una lista de nombres y direcciones. Era la red completa de la organización. Sabía que tenía en sus manos una pieza crucial
para desmantelar la operación a nivel nacional. Sin embargo, antes de que pudiera celebrar el éxito, recibió una llamada urgente de la comisaría. Habían arrestado a un sospechoso que afirmaba ser parte de la organización y que había entregado información crucial a cambio de protección. El sospechoso había implicado a Daniel, diciendo que era un infiltrado en la policía. Daniel sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Sabía que esto era una estrategia de la organización para desacreditarlo y proteger sus operaciones. Dejó la fábrica a cargo de García y regresó a la comisaría para enfrentar las acusaciones. En la comisaría fue recibido con miradas de desconfianza y murmullos. El capitán le informó que había una investigación interna en marcha y que debía entregar su placa y su arma hasta que todo se aclarara. Daniel, aunque furioso por la injusticia, sabía que debía mantener la calma y demostrar su inocencia. La red de tráfico había logrado golpearlo donde más dolía, pero él no se rendiría. Con su determinación intacta, se preparó para luchar contra las falsas acusaciones y continuar su cruzada para desmantelar la organización y proteger a los inocentes. Daniel se encontró en una situación precaria. Con su placa y su arma confiscadas, estaba temporalmente fuera de la policía. Su mente era un torbellino de pensamientos, pero sabía que debía mantenerse enfocado. Estaba decidido a limpiar su nombre y seguir protegiendo a Lucas y a los otros niños. Se dirigió a su casa, donde Lucas lo esperaba con la doctora Elena Ramos. La mirada preocupada en los ojos del niño le recordó por qué estaba haciendo todo esto. Elena, que había escuchado sobre la situación de Daniel, lo recibió con una mezcla de apoyo y preocupación. «Daniel, esto es una trampa evidente», dijo Elena. «Tienes que tener cuidado, pero también encontrar una manera de demostrar tu inocencia». Daniel asintió, agradecido por su apoyo. Esa noche, mientras Lucas dormía, Daniel y Elena revisaron juntos las evidencias que había recopilado. El diario de la madre de Lucas y las fotos de los documentos en la fábrica eran su mayor esperanza. Decidieron crear un plan para desenmascarar a los verdaderos culpables. El primer paso fue contactar a un periodista de confianza, Javier Mendoza, conocido por sus investigaciones sobre corrupción. Daniel lo había conocido años atrás y sabía que podía confiar en él. Se encontraron en un café discreto al día siguiente. «Necesito tu ayuda, Javier», dijo Daniel, entregándole una copia del diario y las fotos. «La organización ha infiltrado la policía y ahora me están incriminando. Necesito que publiques esto y expongas la verdad». Javier, sorprendido por la magnitud de la información, aceptó ayudar. Prometió investigar y publicar un artículo que revelara lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, Daniel y Elena trabajaron en reunir más evidencias y contactar a otros oficiales de la policía que pudieran estar de su lado. Elena sugirió que hablaran con el detective García, quien había estado con Daniel en la fábrica. Sabían que él era una persona íntegra y probablemente no había sido tocado por la corrupción de la organización. Esa noche se reunieron en un parque, lejos de las miradas curiosas. «García, necesito tu ayuda», dijo Daniel directamente. «Me están incriminando, pero tengo pruebas de la red de tráfico. Necesitamos trabajar juntos para desmantelarla desde adentro». García, aunque visiblemente perturbado por las acusaciones contra Daniel, aceptó ayudar. Sabía que Daniel era un buen policía y que algo muy oscuro estaba ocurriendo. Prometió recopilar más información desde dentro de la comisaría y mantener a Daniel informado. Con este pequeño equipo, Daniel sentía que tenía una oportunidad. Sin embargo, sabía que cada paso debía ser calculado para no alertar a la organización. Estaba decidido a no dejarse vencer por las falsas acusaciones y seguir adelante con su misión. Esa noche, mientras revisaba las notas y planeaba sus próximos movimientos, una llamada de Javier le trajo un rayo de esperanza. El periodista había descubierto información clave sobre uno de los líderes de la organización, alguien con poder y conexiones en la policía. «Daniel, esto es grande», dijo Javier, «pero necesitamos pruebas contundentes».
Si logramos atraparlo, podremos desmantelar toda la red. Daniel sabía que la siguiente fase de su misión sería aún más peligrosa, pero estaba preparado. Con Elena y García a su lado, y la determinación de proteger a Lucas y a los otros niños, se lanzó a esta nueva etapa de su cruzada, consciente de que el destino de muchos dependía de su éxito. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades clandestinas y cuidadosa planificación. Daniel, aunque fuera de servicio oficialmente, trabajaba incansablemente para reunir pruebas. Elena y García se convirtieron en sus principales aliados, y Javier seguía investigando y publicando artículos que comenzaban a llamar la atención pública sobre la red de tráfico. Una noche, García consiguió información valiosa. Una reunión secreta entre los líderes de la organización se llevaría a cabo en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Era la oportunidad perfecta para reunir pruebas contundentes y, con suerte, capturar a uno de los peces gordos. «Es ahora o nunca», dijo Daniel, mientras planificaban la operación en su pequeña base improvisada en el apartamento de Elena. «Debemos ser extremadamente cuidadosos. No podemos permitirnos ningún error». García, que había arriesgado su carrera al ayudar a Daniel, trajo un pequeño equipo de oficiales de confianza que estaban dispuestos a luchar contra la corrupción en la policía. Juntos, planearon una infiltración sigilosa para la noche de la reunión. Cuando llegó el momento, el equipo se dirigió al almacén. Daniel y García lideraban el grupo, moviéndose entre las sombras, susurrando instrucciones a través de radios de corto alcance. Elena, aunque no estaba en el lugar, se mantenía en contacto desde el apartamento, lista para proporcionar apoyo logístico y médico si era necesario. El almacén era un edificio grande y oscuro, con varias entradas y salidas. La seguridad alrededor del lugar era estricta, con guardias patrullando las áreas clave. Daniel y su equipo se movieron con precisión, evitando ser detectados. Finalmente, llegaron a una ventana desde donde podían ver el interior. Dentro, los líderes de la organización discutían con fervor. Daniel reconoció a uno de ellos como el hombre mencionado en el artículo de Javier, alguien con conexiones profundas en la policía y el gobierno. Sacó su cámara y comenzó a grabar la reunión, capturando cada palabra y movimiento. De repente, uno de los guardias notó algo y alertó a los demás. El equipo de Daniel se vio obligado a actuar rápidamente. Se desató un tiroteo y la operación se convirtió en un caos. A pesar del peligro, Daniel mantuvo su cámara enfocada en los líderes, asegurándose de grabar todo. García y los oficiales de confianza lucharon valientemente, mientras Daniel intentaba acercarse más para obtener mejores tomas. Justo cuando parecía que iban a ser abrumados, llegaron los refuerzos que Javier había logrado movilizar a través de sus contactos en el periodismo y la política. La situación cambió a su favor, y varios de los líderes de la organización fueron capturados. Daniel, herido en el brazo pero determinado a seguir adelante, entregó las grabaciones a García. Sabía que estas pruebas eran cruciales para exponer a la organización y limpiar su nombre. La operación había sido un éxito, pero la batalla estaba lejos de terminar. Con los líderes bajo custodia y las pruebas en manos de la policía, Daniel sabía que las represalias serían rápidas y despiadadas. Sin embargo, también sabía que había dado un gran paso hacia la justicia. Mientras regresaba al apartamento de Elena para recibir atención médica, se sentía más determinado que nunca a seguir adelante y desmantelar completamente la red de tráfico. La lucha por la verdad y la justicia apenas comenzaba, y Daniel estaba preparado para enfrentar cualquier obstáculo en su camino. Con el apoyo de sus amigos y la integridad de su misión, sabía que la victoria estaba al alcance, aunque el camino fuera peligroso y lleno de desafíos. Los días posteriores a la operación en el almacén fueron intensos. Daniel, aunque herido, no descansó. Las grabaciones que había obtenido fueron enviadas a Javier, quien las publicó junto con un artículo explosivo
que desvelaba la magnitud de la red de tráfico de niños y sus conexiones con altos mandos policiales y gubernamentales. El artículo causó un revuelo nacional. La presión pública forzó a las autoridades a actuar, y varios oficiales de la policía fueron detenidos para ser investigados. Daniel, aunque exonerado públicamente, sabía que los verdaderos líderes de la organización aún estaban en las sombras, listos para contraatacar. Mientras tanto, Lucas seguía recuperándose bajo el cuidado de Elena. El niño mostraba signos de mejora, pero aún tenía episodios de miedo y ansiedad. Daniel y Elena decidieron que era crucial mantenerlo a salvo y fuera de la vista de la organización. Buscaron una ubicación segura y confiable para esconderlo temporalmente. Una noche, mientras revisaban sus planes en el apartamento de Elena, recibieron una llamada inesperada. Era uno de los líderes de la organización, un hombre conocido como El Cazador. Su voz fría resonó en el teléfono. «Daniel Torres, has cometido un gran error. Tienes algo que nos pertenece y lo queremos de vuelta. Si no entregas al niño, pagarás con tu vida y la de aquellos que amas». Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La amenaza era clara y directa. Sabía que el cazador no era alguien que hablara en vano. Decidió que era hora de pasar a la ofensiva. Junto con García y Elena, comenzaron a planear un contraataque para atrapar a El Cazador y acabar con la organización de una vez por todas. Elena, utilizando sus contactos en el hospital, consiguió acceso a registros que podían revelar más sobre la red de tráfico. García, por su parte, trabajó incansablemente desde dentro de la policía, identificando a los oficiales corruptos y buscando cualquier pista que pudiera llevarlos a los altos mandos de la organización. Daniel, decidido a proteger a Lucas y a desenmascarar a El Cazador, contactó a Javier para pedirle ayuda con una trampa. Juntos, planearon una estrategia para atraer al líder de la organización a una ubicación específica. Sabían que sería peligroso, pero era la mejor oportunidad que tenían. La noche del enfrentamiento llegó rápidamente. Utilizando a Javier como señuelo, Daniel y su equipo prepararon una emboscada en un viejo edificio abandonado. Javier publicó una pista falsa en su artículo, sugiriendo que tenía nueva información crucial sobre la organización. El cazador mordió el anzuelo. Llegó al lugar con varios hombres armados, listos para eliminar cualquier amenaza. Daniel, escondido en las sombras, observaba con atención. Cuando el cazador entró en el edificio, Daniel y su equipo cerraron todas las salidas y atacaron. La confrontación fue feroz. El cazador y sus hombres lucharon con ferocidad, pero Daniel y su equipo estaban mejor preparados. En medio del caos, Daniel se enfrentó cara a cara con El Cazador. Fue una batalla intensa, llena de golpes y disparos, pero finalmente Daniel logró someterlo. Con El Cazador bajo custodia, Daniel sintió que había dado un golpe significativo a la organización. Sin embargo, sabía que la lucha no había terminado. Había capturado a un líder, pero la red era extensa y peligrosa. Mientras llevaban a El Cazador a la comisaría, Daniel prometió a sí mismo y a Lucas que no descansaría hasta que todos los responsables fueran llevados ante la justicia. El arresto de El Cazador sacudió los cimientos de la organización, pero también desató una ola de represalias. Daniel y su equipo sabían que estaban en el ojo del huracán, y cada paso debía ser calculado con precisión. Mientras tanto, la seguridad de Lucas se había convertido en la prioridad número 1. Elena, preocupada por la exposición del niño, sugirió trasladarlo a una casa segura fuera de la ciudad, donde un amigo de confianza podría cuidarlo temporalmente. Daniel, aunque reacio a separarse de Lucas, sabía que era lo mejor para mantenerlo a salvo. Despidió a Lucas con una promesa de que volverían a estar juntos pronto y que todo esto terminaría bien. Mientras tanto, en la comisaría, El Cazador se mostró desafiante y poco cooperativo.
Durante los interrogatorios, se limitó a sonreír y mantener silencio, lo que aumentó la frustración de Daniel y García. Sin embargo, las pruebas eran contundentes y su arresto comenzó a desencadenar una serie de investigaciones más profundas dentro de la policía y en otros niveles del gobierno. Una noche, mientras Daniel revisaba los informes y las evidencias con García y Elena, recibieron una llamada anónima. La voz al otro lado del teléfono era de una mujer que afirmaba tener información crucial sobre la organización. «Sé que están buscando respuestas», dijo la voz. «Tengo pruebas de quiénes son los verdaderos líderes y cómo operan. Nos encontraremos mañana a las 9 p.m. en el Parque Central. Vengan solos». Daniel sintió una mezcla de esperanza y desconfianza. Podría ser una trampa, pero también podría ser la pista que necesitaban para desmantelar la organización por completo. Decidieron arriesgarse, tomando todas las precauciones necesarias. Al día siguiente, Daniel y García llegaron al Parque Central con discreción, ocultos entre las sombras. A las 9 p.m. en punto, una figura encapuchada se acercó a ellos. La mujer, visiblemente nerviosa, entregó a Daniel una carpeta llena de documentos y una memoria USB. «Esto contiene todo lo que necesitan», dijo con voz temblorosa. «Nombres, direcciones, transacciones. Pero deben tener cuidado. Están vigilados». Antes de que pudieran hacer más preguntas, la mujer desapareció entre la multitud. Daniel y García regresaron rápidamente a la comisaría para revisar el contenido de la carpeta y la memoria USB. Lo que encontraron fue impactante. Una lista completa de los miembros de la organización, incluyendo oficiales de alto rango, empresarios y políticos. El descubrimiento fue monumental, pero también peligroso. Ahora tenían pruebas suficientes para derribar la organización, pero sabían que sus enemigos harían todo lo posible por detenerlos. Daniel y García trabajaron sin descanso, compilando la información y preparando un caso sólido. Mientras tanto, Elena y Javier coordinaron con medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos para asegurar que la información se hiciera pública en el momento adecuado. Era una carrera contra el tiempo y cada minuto contaba. La tensión en la comisaría era palpable. Sabían que cualquier error podría ser fatal. Daniel, con la determinación renovada, lideró el equipo con una mezcla de cautela y valentía. El enfrentamiento final se acercaba y estaban listos para desmantelar la red de tráfico de una vez por todas. En una operación conjunta con varias agencias, planearon redadas simultáneas en todas las ubicaciones identificadas. La noche antes de la operación, Daniel visitó a Lucas en su escondite, buscando fuerza en la inocencia del niño. Prometió que pronto estarían libres de todo peligro. Con el amanecer de un nuevo día, la operación comenzó. Daniel, García y su equipo se movieron con precisión quirúrgica, arrestando a decenas de individuos involucrados en la red. Las calles se llenaron de sirenas y luces, y la red de tráfico comenzó a desmoronarse bajo la presión implacable de la justicia. Daniel sabía que la lucha aún no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que la justicia estaba a su alcance. Con el cazador y sus cómplices detrás de las rejas, el camino hacia un futuro seguro para Lucas y otros niños comenzaba a despejarse. Con la operación en marcha, las redadas simultáneas fueron un éxito rotundo. Decenas de personas involucradas en la red de tráfico fueron arrestadas, y la información revelada por la misteriosa mujer resultó ser precisa y crucial. La organización comenzó a desmoronarse, y la justicia finalmente parecía estar al alcance. Daniel, aunque exhausto, no dejó de trabajar. Cada arresto significaba un paso más hacia la liberación de los niños y la desmantelación total de la red. Los medios de comunicación, guiados por Javier, cubrieron la operación extensamente, lo que aumentó la presión pública sobre las autoridades para actuar con rapidez y eficacia. Sin embargo, mientras la operación avanzaba, Daniel y su equipo se enfrentaron a un nuevo desafío. Varios de los altos mandos de la organización
habían logrado escapar y estaban decididos a vengarse. Daniel recibió una llamada de advertencia de uno de sus informantes. Los líderes restantes planeaban un ataque para recuperar el control y eliminar a cualquier testigo, incluidos Daniel y Lucas. Con esta información, Daniel tomó medidas adicionales para proteger a Lucas. Lo trasladó a un lugar aún más seguro, donde estaría bajo la protección constante de oficiales de confianza. Mientras tanto, él y García intensificaron sus esfuerzos para localizar y capturar a los líderes fugitivos. Una noche, mientras Daniel revisaba informes en la comisaría, recibió una visita inesperada. La mujer que les había dado la carpeta y la memoria USB apareció de nuevo, esta vez con el rostro descubierto. Se presentó como Mariana, una antigua miembro de la organización que había decidido colaborar con la justicia después de ver el sufrimiento de los niños. «Daniel, hay algo más que necesitas saber», dijo Mariana con urgencia. «Hay un lugar donde mantienen a los niños antes de moverlos fuera del país. Si no actuamos rápido, los perderemos para siempre». Mariana proporcionó detalles sobre un almacén subterráneo en las afueras de la ciudad, donde varios niños, incluido Lucas, podrían estar en peligro. Daniel, sin perder tiempo, reunió a su equipo y planificaron una redada inmediata. Sabían que esta podría ser su última oportunidad para salvar a los niños y capturar a los líderes restantes. La noche de la redada, el equipo se movió con sigilo y determinación. Al llegar al almacén, encontraron resistencia, pero estaban preparados. Daniel y García lideraron el asalto, enfrentándose a los guardias y avanzando hacia el interior del edificio. Los sonidos de la batalla resonaban en los pasillos oscuros y fríos. Finalmente, llegaron a una gran sala subterránea donde encontraron a varios niños, asustados y acurrucados. Entre ellos, Lucas, quien al ver a Daniel, corrió hacia él con lágrimas en los ojos. Daniel lo levantó en brazos, sintiendo una mezcla de alivio y furia. Prometió que nadie volvería a hacerle daño. Mientras el equipo aseguraba a los niños y los evacuaba a un lugar seguro, Daniel y García continuaron la búsqueda de los líderes de la organización. Mariana los guió hasta una sala oculta, donde encontraron a varios de los cabecillas, incluyendo a uno de los principales fugitivos. La confrontación fue intensa, pero finalmente, Daniel logró someter al líder y arrestarlo. Con la captura de los últimos cabecillas, la red de tráfico quedó desmantelada por completo. La operación había sido un éxito, pero el costo había sido alto. Con los niños a salvo y los responsables tras las rejas, Daniel sintió una oleada de alivio y satisfacción. Sin embargo, sabía que el camino hacia la recuperación para los niños apenas comenzaba. Se comprometió a apoyarlos en cada paso del proceso, asegurándose de que recibieran el cuidado y la justicia que merecían. Elena, García y Javier se unieron a Daniel en su misión de proporcionar un futuro mejor para los niños rescatados. La red de tráfico había sido desmantelada, pero el trabajo de reconstrucción y sanación apenas comenzaba. Con la determinación y el apoyo de sus amigos, Daniel se preparó para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir, decidido a proteger a los inocentes y a luchar por la justicia en cada paso del camino. Con la red de tráfico desmantelada y los niños a salvo, la noticia se difundió rápidamente. Daniel, aunque aliviado, sabía que aún había muchas cosas por hacer. Los líderes capturados debían ser juzgados, y los niños necesitaban apoyo psicológico y emocional para recuperarse de sus traumas. Sin embargo, no todos en la policía estaban contentos con los recientes eventos. Daniel comenzó a notar un cambio en la actitud de algunos de sus compañeros. Miradas de desconfianza y susurros a sus espaldas se volvieron más comunes. Sabía que la corrupción en la policía aún existía y que algunos oficiales no estaban contentos con la exposición de la red. Decidió que debía seguir investigando para limpiar completamente la fuerza policial. Mientras tanto, Lucas estaba comenzando a adaptarse a su nueva vida. Elena,
Con su experiencia en psicología infantil, trabajó incansablemente para ayudarlo a superar sus miedos. Lucas empezó a mostrar signos de mejora, aunque los recuerdos del pasado aún lo perseguían. Daniel visitaba a Lucas regularmente, asegurándose de que el niño supiera que siempre estaría allí para él. Una tarde, mientras Daniel revisaba los archivos de la operación, recibió una llamada de Mariana. Ella había descubierto algo alarmante. Algunos de los oficiales de alto rango que habían sido arrestados estaban planeando escapar y reorganizar la red de tráfico. Mariana, ahora en el programa de protección de testigos, decidió ayudar a Daniel desde las sombras. «Daniel, tienes que actuar rápido», dijo Mariana. «Tienen apoyo desde dentro de la comisaría. Si no los detienes ahora, todo nuestro esfuerzo habrá sido en vano». Daniel sintió una mezcla de frustración y determinación. Sabía que debía reunir pruebas sólidas antes de actuar. Con la ayuda de García y algunos oficiales de confianza, comenzaron a vigilar a los sospechosos y a recopilar evidencia de sus actividades. Trabajaron incansablemente, sabiendo que el tiempo estaba en su contra. Durante una de sus vigilancias nocturnas, Daniel y García observaron una reunión clandestina entre varios oficiales corruptos y personas relacionadas con la organización. Grabaron la conversación y tomaron fotos que demostraban los planes de fuga y reorganización. Con esta nueva evidencia, Daniel estaba listo para actuar. Decidieron confrontar a los oficiales corruptos en una reunión de la comisaría, donde presentarían las pruebas y exigirían su arresto. La tensión en el aire era palpable cuando Daniel y García entraron en la sala, seguidos por varios oficiales de confianza. Daniel presentó las pruebas a todos los presentes, dejando claro que no permitiría que la corrupción continuara. «Estas personas han traicionado nuestra confianza y nuestra misión de proteger a los inocentes», dijo Daniel con firmeza. «No podemos permitir que la justicia sea burlada. Exijo su arresto inmediato». Hubo un momento de silencio tenso antes de que el capitán, finalmente convencido por las pruebas irrefutables, ordenara el arresto de los oficiales corruptos. La sala estalló en actividad, y Daniel sintió un alivio profundo al ver cómo se llevaban a los traidores esposados. Con esta victoria, la confianza en la policía comenzó a restaurarse. Sin embargo, Daniel sabía que la lucha contra la corrupción era un trabajo continuo. Decidió continuar trabajando para asegurar que la fuerza policial se mantuviera limpia y comprometida con la justicia. Elena, Mariana y Javier se unieron a Daniel en su misión. Juntos, comenzaron a desarrollar programas para apoyar a los niños rescatados y a trabajar en la prevención del tráfico de personas. La comunidad, inspirada por sus esfuerzos, se unió para crear un entorno más seguro y protector para todos. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, Daniel reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Había enfrentado desafíos inmensos y había perdido mucho en el proceso, pero también había ganado algo invaluable: la certeza de que estaba en el camino correcto, luchando por lo que era justo. Con Lucas a su lado y el apoyo de sus amigos, Daniel sabía que, aunque el camino fuera difícil, siempre valdría la pena luchar por la justicia y la protección de los más vulnerables. Con renovada determinación, se preparó para enfrentar los desafíos futuros, sabiendo que no estaba solo en su misión. A medida que avanzaban las semanas, la ciudad comenzó a recuperar su confianza en la policía, gracias a los esfuerzos incansables de Daniel y su equipo. Sin embargo, la paz que habían logrado era frágil, y las cicatrices de la batalla contra la red de tráfico aún estaban frescas. Una tarde, mientras Daniel se encontraba en su oficina revisando casos pendientes, recibió una visita inesperada. Era un hombre mayor, con un semblante preocupado y agitado. Se presentó como Miguel, el abuelo de Lucas. La revelación sorprendió a Daniel, quien no había sido informado de la existencia de familiares del niño. «Necesito hablar contigo, oficial Torres», dijo Miguel con voz temblorosa. «He estado buscando a mi nieto desde que desapareció. Su madre, mi hija,
estaba tratando de protegerlo de su padre. Por favor, déjame ver a Lucas. Daniel, aunque desconfiado al principio, decidió escuchar la historia de Miguel. El hombre explicó cómo había perdido contacto con su hija y su nieto debido a las amenazas del padre de Lucas, quien estaba involucrado en actividades criminales. Conmovido por su relato, Daniel decidió llevar a Miguel a ver a Lucas bajo estricta supervisión. El encuentro entre Lucas y su abuelo fue emotivo. El niño, al principio reservado, comenzó a abrirse lentamente, reconociendo a su abuelo y sintiéndose reconfortado por su presencia. Elena, quien observaba de cerca, sugirió que podrían considerar permitir que Lucas viviera con Miguel si se confirmaba que el ambiente era seguro y adecuado. Mientras tanto, Daniel continuó su investigación sobre los restos de la organización. Descubrió que aunque muchos de los líderes habían sido capturados, algunos miembros menores seguían activos, intentando reconstruir la red. Decidió infiltrarse una vez más para identificar y desmantelar estos últimos vestigios. Con la ayuda de Mariana y García, Daniel elaboró un plan para infiltrarse en una de las reuniones clandestinas. Sabían que cualquier error podría ser fatal, pero la determinación de acabar con la organización era más fuerte. Mariana, ahora más comprometida que nunca, proporcionó información crucial sobre los nuevos líderes y sus operaciones. La noche de la infiltración, Daniel y García se prepararon meticulosamente. Se disfrazaron y se mezclaron entre los asistentes de la reunión, recogiendo información y buscando oportunidades para identificar a los cabecillas restantes. La tensión era palpable, pero su entrenamiento y experiencia les permitieron moverse sin ser detectados. En medio de la reunión, Daniel logró grabar conversaciones comprometedoras y tomar fotografías de documentos importantes. Justo cuando se preparaban para salir, uno de los miembros los reconoció. La alarma se disparó y Daniel y García se encontraron en una peligrosa confrontación. Con habilidad y rapidez, lograron neutralizar a varios atacantes y escapar con las pruebas que habían reunido. La operación fue un éxito, pero no sin costo. Daniel sufrió una herida en el costado durante el enfrentamiento, aunque logró salir con vida gracias a la intervención de García. De regreso en la comisaría, entregaron las pruebas a sus superiores y prepararon un informe detallado de la operación. Las evidencias obtenidas permitieron realizar más arrestos y desmantelar las últimas células activas de la organización. Mientras se recuperaba de su herida, Daniel reflexionó sobre los últimos eventos. Sabía que la lucha contra el crimen y la corrupción era interminable, pero también sabía que cada victoria, por pequeña que fuera, era un paso hacia un mundo más seguro. Elena y Lucas lo visitaron regularmente durante su recuperación. El niño, ahora más seguro y tranquilo, comenzó a ver a Daniel como un héroe y una figura paterna. Miguel, por su parte, expresó su gratitud y ofreció su apoyo incondicional. Con el apoyo de sus seres queridos y la certeza de estar haciendo lo correcto, Daniel se preparó para volver al campo, decidido a proteger a los inocentes y a seguir luchando por la justicia, sin importar los desafíos que enfrentara. La red de tráfico había sido desmantelada, pero la misión de Daniel continuaba, y estaba listo para enfrentar cualquier obstáculo que se presentara en su camino. Las semanas pasaron, y Daniel se recuperó de su herida. La vida parecía regresar a una relativa normalidad, aunque la sombra de los eventos recientes aún pesaba sobre él y su equipo. Lucas, bajo el cuidado de su abuelo Miguel y con el apoyo continuo de Elena, estaba floreciendo, mostrando señales de recuperación emocional. Una tarde, mientras Daniel revisaba algunos archivos en su oficina, recibió una llamada urgente de Javier. El periodista había recibido información anónima sobre un nuevo grupo criminal que estaba surgiendo en la ciudad, vinculado indirectamente a la red de tráfico desmantelada. Este grupo, liderado por un misterioso individuo conocido solo como el Sombra, parecía estar reclutando miembros de la antigua organización. Daniel sintió un nudo en el estómago. Justo cuando pensaban que la batalla estaba ganada, surgía una nueva amenaza.
Decidió actuar rápidamente y convocó a una reunión con García y Elena para discutir la nueva información. Sabían que tenían que moverse con cautela para evitar ser detectados. Esa noche, Daniel y su equipo comenzaron a planear una estrategia para infiltrarse en el nuevo grupo criminal. Mariana, con su experiencia y conocimientos, se ofreció a ayudar una vez más. Se infiltraría como miembro del grupo para obtener información desde adentro. Aunque era arriesgado, Mariana estaba decidida a redimirse por su pasado y a ayudar a desmantelar este nuevo peligro. Mientras Mariana se infiltraba en el grupo, Daniel y García trabajaron en el seguimiento y la recopilación de información externa. Sabían que el Sombra era astuto y peligroso, pero estaban decididos a detenerlo antes de que pudiera causar más daño. Un día, Mariana logró enviar un mensaje codificado a Daniel. Había descubierto la ubicación de una reunión clave donde el Sombra estaría presente. Era la oportunidad perfecta para capturarlo y desmantelar su nueva organización antes de que pudiera fortalecerse. Con la información en mano, Daniel, García y un pequeño equipo de oficiales de confianza se prepararon para la operación. Sabían que esta confrontación sería crucial y que no podían permitirse ningún error. Con determinación y cautela, se dirigieron al lugar, listos para enfrentar a El Sombra y poner fin a su reinado de terror antes de que pudiera comenzar. La operación se puso en marcha con precisión meticulosa. Daniel, García y su equipo se dirigieron al lugar indicado por Mariana, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. La tensión era palpable mientras se acercaban, conscientes del peligro inminente. Mariana, que ya estaba dentro del grupo, les había proporcionado un plano del almacén y la disposición de los guardias. Daniel, con su experiencia en operaciones encubiertas, lideró al equipo en una infiltración silenciosa. Cada paso estaba calculado, cada movimiento sincronizado para evitar alertar a los enemigos. Al entrar, se encontraron con un laberinto de corredores oscuros y habitaciones llenas de cajas y equipos. Los guardias patrullaban, pero Daniel y su equipo lograron neutralizarlos uno por uno sin levantar sospechas. Finalmente, llegaron a la sala principal donde El Sombra y sus principales lugartenientes estaban reunidos. Mariana, estratégicamente posicionada, dio la señal a Daniel. El equipo irrumpió en la sala con rapidez y precisión, apuntando sus armas a los sorprendidos criminales. El Sombra, un hombre de mirada fría y calculadora, no mostró miedo, sino una sonrisa de desprecio. ¿Crees que esto acaba aquí, Torres?, dijo El Sombra con voz firme. Siempre habrá alguien dispuesto a continuar lo que empezamos. Daniel, sin perder la compostura, ordenó a su equipo que arrestaran a todos los presentes. Sabía que capturar a El Sombra era solo el comienzo. El verdadero desafío sería desmantelar completamente su red y asegurarse de que no resurgiera. Mientras los oficiales escoltaban a los criminales fuera del almacén, Daniel se quedó un momento más, reflexionando sobre las palabras de El Sombra. La lucha contra el crimen organizado era interminable, pero cada victoria, por pequeña que fuera, era un paso hacia un futuro más seguro. De regreso en la comisaría, el equipo celebró su éxito, aunque conscientes de los desafíos que aún enfrentaban. Mariana, habiendo arriesgado su vida una vez más, recibió el reconocimiento y agradecimiento de todos. Su valentía había sido crucial para la operación. Daniel, aunque satisfecho con el resultado, sabía que debía permanecer vigilante. La captura de El Sombra era una victoria significativa, pero el camino hacia la justicia era largo y arduo. Con el apoyo de sus amigos y colegas, se comprometió a seguir luchando, protegiendo a los inocentes y asegurándose de que las sombras del crimen no volvieran a oscurecer la ciudad. Tras la captura de El Sombra, la comisaría se convirtió en un centro de actividad intensa. Daniel y su equipo trabajaban sin descanso, procesando a los detenidos y recopilando toda la información posible sobre la nueva organización. Cada dato, cada nombre
era una pieza clave en el rompecabezas que intentaban resolver. Mariana, ahora más integrada en el equipo, se había ganado la confianza y el respeto de todos. Sus conocimientos sobre el funcionamiento interno de las organizaciones criminales resultaban invaluables. Sin embargo, también era consciente de los riesgos que corría al exponerse tanto. Un día, mientras Daniel y García revisaban los documentos confiscados durante la redada, encontraron una lista de nombres que llamó su atención. Eran contactos de alto nivel, algunos de los cuales aún no habían sido identificados ni arrestados. Daniel sabía que, para desmantelar completamente la organización, debían atrapar a estas personas. Decidieron seguir la pista de uno de los nombres más prominentes, un empresario influyente conocido como Héctor Valdés. Aunque su fachada pública era la de un hombre respetable y filántropo, las evidencias sugerían que estaba profundamente involucrado en el tráfico de personas. Daniel y García planearon una operación para investigar a Valdés sin levantar sospechas. Mariana se ofreció a infiltrarse en uno de sus eventos benéficos para obtener información. Aunque el riesgo era alto, su determinación por ayudar a desmantelar la red no flaqueaba. La noche del evento, Mariana se mezcló con los invitados, usando un elegante vestido que ocultaba un micrófono y una cámara. Daniel y García la monitoreaban desde una furgoneta cercana, listos para intervenir si algo salía mal. Mariana se movía con gracia entre la élite de la ciudad, captando fragmentos de conversaciones y buscando cualquier indicio de las actividades ilegales de Valdés. En un momento, Mariana logró acercarse a Valdés y entablar una conversación casual. Con su habilidad para la infiltración, consiguió ganarse su confianza y obtener una invitación para una reunión privada en su oficina al día siguiente. Este era el avance que necesitaban. Al día siguiente, Mariana, equipada con dispositivos de grabación ocultos, se presentó en la oficina de Valdés. Mientras tanto, Daniel y García esperaban fuera, ansiosos y preparados para actuar. Durante la reunión, Valdés, creyendo que Mariana era una nueva aliada, reveló detalles incriminatorios sobre sus operaciones y contactos. Mariana, manteniendo la calma, grabó toda la conversación. Justo cuando Valdés estaba a punto de mostrarle documentos confidenciales, Daniel y su equipo irrumpieron en la oficina, arrestándolo y asegurando las pruebas. La operación fue un éxito rotundo. Con Valdés detenido y las pruebas en sus manos, Daniel sabía que habían dado un golpe significativo a la organización. Sin embargo, también sabía que aún quedaban cabos sueltos y que debían permanecer vigilantes. De regreso en la comisaría, Daniel, García y Mariana revisaron las grabaciones y los documentos, preparando el caso contra Valdés. La lucha contra la organización continuaba, pero cada victoria les acercaba más a la justicia. Mientras la ciudad dormía, Daniel reflexionaba sobre los sacrificios y esfuerzos realizados. Sabía que la batalla no había terminado, pero con el apoyo de su equipo y la determinación inquebrantable de luchar por lo correcto, estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. Con Valdés detenido y las pruebas contundentes en sus manos, Daniel y su equipo intensificaron su investigación. La información obtenida reveló una red aún más amplia y compleja de lo que habían imaginado. Era claro que desmantelar por completo esta organización requeriría más tiempo y recursos. Mientras tanto, Lucas continuaba su recuperación emocional. Elena y Miguel proporcionaban un entorno seguro y amoroso para el niño, quien comenzaba a mostrar señales de una infancia más normal. Daniel visitaba a Lucas con regularidad, fortaleciendo su vínculo y asegurándose de que estuviera bien protegido. Una noche, mientras revisaban los documentos en la comisaría, García encontró una pista crucial. Un nombre apareció repetidamente en las transacciones y comunicaciones: el patriarca. Este misterioso individuo parecía ser el cerebro detrás de toda la operación, moviendo los hilos desde las sombras.
Daniel sabía que capturar a El Patriarca sería el golpe final necesario para desmantelar la organización. Decidieron rastrear sus movimientos y descubrir su identidad. Con la ayuda de Javier, comenzaron a investigar a fondo cada pista, siguiendo el rastro de dinero y conexiones. Finalmente, encontraron una pista sólida, una mansión en las afueras de la ciudad que pertenecía a un hombre llamado Álvaro Herrera, un filántropo conocido por sus generosas donaciones a diversas causas. Sin embargo, detrás de su fachada benévola, Herrera ocultaba una red de crimen y corrupción. Daniel, García, Mariana y un pequeño equipo se prepararon para infiltrarse en la mansión. Sabían que esta sería una operación peligrosa, pero estaban decididos a poner fin a la organización de una vez por todas. Mariana, quien había demostrado ser una infiltrada excepcional, se ofreció a entrar primero y preparar el terreno para el equipo. Esa noche, Mariana se infiltró en la mansión, haciéndose pasar por una trabajadora doméstica. Con habilidad y sigilo, logró desactivar varias medidas de seguridad y enviar señales a Daniel y su equipo. Cuando llegó el momento, el equipo irrumpió en la mansión, enfrentándose a una feroz resistencia de los guardias de Herrera. La confrontación fue intensa, con disparos y gritos resonando en la lujosa residencia. Daniel, moviéndose con destreza, se dirigió hacia el despacho de Herrera. Al entrar, encontró a El Patriarca, tratando de destruir documentos incriminatorios. Con un movimiento rápido, Daniel lo sometió y lo esposó. «Se acabó, Herrera. Tu red ha caído», dijo Daniel con firmeza. Herrera, aunque derrotado, sonrió con una frialdad que hizo estremecer a Daniel. «¿Realmente crees que esto termina aquí, Torres? Siempre habrá alguien dispuesto a tomar mi lugar». Daniel, sin dejarse intimidar, llevó a Herrera fuera del despacho. Sabía que la batalla contra el crimen organizado era interminable, pero cada victoria contaba. Con El Patriarca detenido y su organización desmantelada, dieron un gran paso hacia un futuro más seguro. De regreso en la comisaría, el equipo celebró su éxito, conscientes de los sacrificios y esfuerzos realizados. Daniel, aunque agotado, sintió una profunda satisfacción. Habían logrado una victoria significativa, pero la lucha por la justicia continuaba. Con la determinación renovada, Daniel y su equipo se prepararon para los desafíos futuros, sabiendo que la vigilancia constante y el compromiso inquebrantable eran esenciales para proteger a los inocentes y mantener la paz en su ciudad. La captura de Álvaro Herrera, conocido como El Patriarca, fue un hito significativo en la lucha contra la organización criminal. La noticia de su arresto se difundió rápidamente y la comunidad respiró un poco más tranquila. Sin embargo, Daniel sabía que el trabajo estaba lejos de terminar. La investigación reveló que había más cómplices y operaciones ocultas que debían ser desmanteladas. Mientras tanto, Lucas continuaba su proceso de recuperación. Elena y Miguel crearon un ambiente de amor y apoyo, proporcionando al niño la estabilidad que tanto necesitaba. Daniel, aunque ocupado con la investigación, siempre encontraba tiempo para estar con Lucas, reforzando su compromiso de protegerlo y darle una vida mejor. Una tarde, mientras Daniel revisaba los documentos confiscados, recibió una visita inesperada. Era María, una exmiembro de la organización que había decidido testificar contra sus antiguos jefes a cambio de protección. María, aunque temerosa, estaba dispuesta a revelar todo lo que sabía. «Oficial Torres, tengo información sobre operaciones que aún están activas», dijo María. «Hay una célula en el puerto que está planeando un gran envío». Daniel escuchó atentamente mientras María describía los detalles. Sabía que desmantelar esta célula era crucial para cortar las líneas de suministro y tráfico de la organización. Decidió actuar rápidamente y planificar una operación encubierta en el puerto. Con la ayuda de García y Mariana, Daniel preparó la misión. Se disfrazarían como trabajadores del puerto para infiltrarse y obtener pruebas. La noche de la operación,
El equipo se movió con cautela entre los contenedores y almacenes, vigilando cualquier actividad sospechosa. Mariana, utilizando su habilidad para mezclarse, se infiltró en uno de los almacenes principales. Observó cómo los miembros de la célula cargaban contenedores con mercancía ilegal. Con su cámara oculta, capturó imágenes y grabaciones que servirían como pruebas incriminatorias. Mientras tanto, Daniel y García monitoreaban el perímetro, listos para intervenir. Justo cuando Mariana estaba a punto de salir con las pruebas, uno de los guardias la descubrió. La tensión aumentó cuando sonaron disparos y comenzó una persecución. Daniel y García, alertados por el sonido, se precipitaron al almacén. La confrontación fue intensa, con balas cruzando el aire y gritos resonando en la oscuridad. Daniel, con la ayuda de García, logró neutralizar a los guardias y asegurar el área. Mariana, aunque asustada, salió ilesa y con las pruebas en mano. La operación fue un éxito, y los arrestos se llevaron a cabo sin más incidentes. De regreso en la comisaría, el equipo revisó las pruebas obtenidas y preparó un informe detallado para sus superiores. Con la célula del puerto desmantelada, Daniel sintió que estaban un paso más cerca de erradicar la organización por completo. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero con el apoyo de su equipo y la comunidad, estaba decidido a seguir luchando. Mientras caminaba hacia su casa, Daniel pensó en Lucas y en todos los niños que habían sido rescatados. Su determinación se reforzó al recordar por qué hacía todo esto. La justicia y la protección de los inocentes eran su mayor motivación. Con la mente clara y el corazón lleno de determinación, Daniel se preparó para enfrentar los próximos desafíos, sabiendo que, aunque el camino fuera difícil, siempre valdría la pena luchar por un mundo más seguro y justo. Con la célula del puerto desmantelada, Daniel y su equipo lograron asestar un golpe decisivo a la red de tráfico. Sin embargo, sabían que no podían bajar la guardia. La información obtenida de las operaciones en el puerto reveló que aún había elementos dispersos de la organización tratando de reagruparse y continuar con sus actividades ilegales. Daniel recibió una llamada urgente de Javier, el periodista. Había descubierto que algunos de los cómplices de El Patriarca planeaban atacar a las personas que habían testificado contra ellos, incluyendo a Mariana y María. Daniel sabía que debía actuar rápidamente para protegerlas. Decidió trasladar a Mariana y a María a un lugar seguro. Con la ayuda de García y Elena, coordinaron un operativo para sacar a ambas mujeres de la ciudad de manera discreta. Mariana, aunque reacia a dejar a sus compañeros, comprendió la gravedad de la situación y accedió a irse temporalmente. Mientras tanto, Daniel seguía recibiendo pistas sobre posibles reagrupaciones de la organización. Una de las pistas más preocupantes era sobre un almacén en una zona industrial, donde supuestamente se estaban realizando transacciones clandestinas. Daniel y su equipo planificaron una incursión para investigar el lugar. La noche de la operación, Daniel, García y un equipo de oficiales se dirigieron al almacén. La atmósfera estaba cargada de tensión, conscientes de que cualquier error podría ser fatal. Utilizando su experiencia y entrenamiento, se infiltraron en el lugar y comenzaron a registrar cada rincón. En el interior del almacén encontraron evidencias de las transacciones ilegales, documentos falsificados, grandes sumas de dinero en efectivo y armas. Mientras registraban el lugar, Daniel escuchó pasos acercándose. Se escondió rápidamente, observando cómo varios hombres armados entraban, hablando sobre sus próximos movimientos. Daniel grabó la conversación con su dispositivo oculto, obteniendo pruebas cruciales. Sin embargo, uno de los hombres se percató de su presencia y se desató un enfrentamiento. Daniel y su equipo se defendieron con habilidad, neutralizando a los criminales y asegurando el área. Con los arrestos realizados y las pruebas en su poder, regresaron a la comisaría para procesar todo lo obtenido. Daniel sabía que cada operación exitosa
acercaba a la organización a su fin, pero también era consciente de que los líderes restantes no se rendirían fácilmente. De vuelta en la comisaría, mientras revisaban las pruebas, García encontró un nombre que se destacaba: Eduardo Vega, un conocido empresario con una fachada impecable. Las evidencias sugerían que Vega estaba financiando las operaciones de la organización, utilizando su poder e influencia para proteger a sus miembros. Daniel, decidido a acabar con todos los cabecillas, planeó investigar a Vega con la misma determinación que habían mostrado hasta ahora. Sabía que el camino sería peligroso, pero con su equipo y la comunidad a su lado, estaba preparado para enfrentar cualquier obstáculo. Mientras la ciudad se recuperaba lentamente de los recientes eventos, Daniel se sintió motivado por el apoyo y la confianza de aquellos a quienes protegía. Con Lucas y su equipo como su mayor inspiración, se preparó para la próxima batalla, decidido a llevar a los culpables ante la justicia y asegurar un futuro más seguro para todos. La investigación sobre Eduardo Vega tomó un giro más oscuro y complejo. Daniel y su equipo sabían que Vega no era solo un empresario, sino un hombre con conexiones profundas y peligrosas. La misión de desenmascararlo requería una estrategia meticulosa y un enfoque encubierto. Mariana, aunque en un lugar seguro, seguía ayudando a Daniel con información vital. A través de contactos y fuentes internas, logró descubrir que Vega estaba organizando una gala benéfica, la cual sería una excelente oportunidad para infiltrarse y obtener pruebas incriminatorias. Elena, usando su experiencia en psicología y su capacidad para mezclarse en diversos entornos, se ofreció para infiltrarse en la gala. Con la ayuda de Mariana, se preparó meticulosamente para la misión. Daniel y García la apoyarían desde el exterior, listos para intervenir si las cosas se complicaban. La noche de la gala, Elena, vestida elegantemente, ingresó al evento con una invitación falsa. La opulencia del lugar y la frialdad de los asistentes reflejaban el mundo en el que Vega operaba. Con su habilidad para el disimulo, Elena comenzó a entablar conversaciones, recogiendo información y observando cada movimiento de Vega. Mientras tanto, Daniel y García, estacionados en una furgoneta cercana, monitoreaban las transmisiones de Elena. La tensión era palpable, conscientes del peligro que Elena enfrentaba. A través del micrófono oculto, Elena describía la escena y compartía detalles vitales. Durante la gala, Elena logró acercarse a Vega, utilizando su ingenio y carisma para ganarse su confianza. Vega, sin sospechar nada, comenzó a hablar sobre sus proyectos benéficos con un tono de autosuficiencia. Elena aprovechó cada oportunidad para obtener información sin levantar sospechas. En un momento crucial, Elena fue invitada a una sala privada donde Vega y sus asociados discutían asuntos más sensibles. Con su dispositivo de grabación oculto, Elena capturó conversaciones reveladoras sobre las operaciones ilegales de Vega y sus planes futuros. La evidencia que estaba obteniendo sería suficiente para incriminarlo. Justo cuando parecía que la misión estaba a punto de culminar con éxito, uno de los guardias de seguridad de Vega notó algo extraño en el comportamiento de Elena. La tensión aumentó cuando el guardia comenzó a acercarse, sospechando que algo no estaba bien. Daniel y García, al escuchar la preocupación en la voz de Elena, decidieron que era momento de intervenir. Ingresaron a la gala con rapidez y precisión, localizando a Elena y sacándola de la situación antes de que las cosas se pusieran demasiado peligrosas. De regreso en la comisaría, revisaron las grabaciones y las pruebas obtenidas. La evidencia era irrefutable y suficiente para arrestar a Vega y sus asociados. La operación había sido un éxito, pero el riesgo había sido alto. Con Eduardo Vega detenido y sus operaciones desmanteladas, Daniel y su equipo sintieron una inmensa satisfacción. Sabían que habían asestado un golpe definitivo a la organización. Sin embargo, también sabían que siempre existirían nuevas amenazas y desafíos. Daniel,
agradecido por la valentía y el ingenio de Elena, Mariana y García, reafirmó su compromiso de proteger a los inocentes y luchar por la justicia. La ciudad estaba un poco más segura gracias a sus esfuerzos, pero la vigilancia debía continuar. Mientras la comunidad celebraba la caída de otro criminal poderoso, Daniel reflexionaba sobre el futuro. Con Lucas y su equipo a su lado, estaba preparado para cualquier desafío que pudiera surgir. La lucha por un mundo más seguro y justo continuaba, y Daniel estaba listo para enfrentarla con determinación y coraje. Con Eduardo Vega tras las rejas y su red desmantelada, la ciudad comenzó a sentir los efectos de una paz recién ganada. Sin embargo, Daniel sabía que no podía relajarse por completo. La lucha contra el crimen era constante y siempre había nuevas amenazas al acecho. Mientras tanto, Lucas estaba floreciendo en su nueva vida con su abuelo Miguel y bajo el cuidado atento de Elena. El niño, que antes estaba lleno de miedo y desconfianza, ahora mostraba señales de alegría y esperanza. Daniel se aseguraba de pasar tiempo con él, construyendo una relación que se había vuelto esencial para ambos. Una mañana, mientras Daniel revisaba los casos pendientes en su oficina, recibió una visita inesperada. Era una mujer joven, con un niño de la misma edad que Lucas. Su nombre era Ana, y había leído sobre las hazañas de Daniel en los periódicos. Venía en busca de ayuda. «Oficial Torres, necesito su ayuda», dijo Ana con voz temblorosa. «Mi hijo, Tomás, ha estado recibiendo amenazas. Creo que alguien está tratando de llevarlo». Daniel, alarmado por la angustia de Ana, la invitó a sentarse y le pidió que le contara todo. Ana explicó que, tras el arresto de Vega, algunos remanentes de la organización habían comenzado a acosar a las familias de los testigos y colaboradores. Estaban usando a los niños como peones para mantener el control y el miedo. Con el corazón apesadumbrado por la nueva amenaza, Daniel prometió a Ana que haría todo lo posible para proteger a Tomás y detener a los culpables. Decidió establecer vigilancia alrededor de la casa de Ana y mantener a Tomás bajo protección constante. Mientras organizaba las medidas de seguridad, Daniel se dio cuenta de que la lucha contra el crimen no solo era una cuestión de arrestos y operaciones encubiertas, también era una batalla para proteger a las familias y garantizar que los inocentes pudieran vivir sin miedo. Una noche, durante una patrulla rutinaria cerca de la casa de Ana, Daniel y García notaron una camioneta sospechosa. Decidieron seguirla discretamente, observando cómo se detenía frente a un edificio abandonado. Las sospechas de Daniel se confirmaron cuando vieron a un hombre bajar y dirigirse hacia el edificio, con una actitud furtiva. Daniel y García, armados y preparados, se acercaron sigilosamente. Al entrar, encontraron a varios hombres planeando su próximo movimiento. Daniel, sin dudar, los confrontó, desatando una breve pero intensa lucha. Con la ayuda de García, lograron neutralizar a los criminales y asegurar el área. De regreso en la comisaría, con los hombres detenidos y bajo custodia, Daniel sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Sabía que el trabajo nunca terminaba, pero cada niño protegido y cada criminal arrestado era un paso hacia un futuro más seguro. Ana, al enterarse de la detención, visitó a Daniel para agradecerle. Sus ojos, llenos de gratitud, le recordaron a Daniel por qué hacía todo esto. No solo era un deber, sino una misión personal de proteger a los más vulnerables y asegurar que la justicia prevaleciera. Con un nuevo sentido de propósito, Daniel se preparó para los desafíos futuros. Sabía que siempre habría nuevas amenazas, pero con el apoyo de su equipo y la comunidad, estaba decidido a seguir luchando. La ciudad, aunque marcada por las cicatrices del pasado, se movía hacia un futuro más brillante y seguro, gracias a la valentía y el compromiso de aquellos dispuestos a protegerla. Mientras caminaba por las calles al final del día, Daniel miró el horizonte con determinación. La batalla por la justicia nunca terminaba,
pero cada victoria, por pequeña que fuera, hacía que valiera la pena. Con Lucas, su equipo y la comunidad a su lado, estaba listo para enfrentar lo que fuera necesario para mantener la paz y la seguridad.